uno lo escatológico en versos sin sentido, ¿sí? En redundancias, en cosas ripiosas, ¿no? Entonces pues uno ni sabía a veces exactamente qué, pero le gustaba a uno decirlas, ¿sí? Y no es que fuera uno racista ni nada de eso, pues con las connotaciones que tiene. Entonces, de niño pues era muy común, por ejemplo, en mi época, si está hablando del siglo pasado, pues de niño pues se decía, ¿sí? Chino, japonés, come caca y no me des. Entonces decían, ay niño racista, condenado niño. Sí, no, pues eran formas de juego en el lenguaje, ¿sí? que se utilizaban, ¿no? O que se expresaban en los baños, en las paredes, versos, ¿sí? A veces muy ripiosos, muy redundantes, pero que eran divertidos, si uno de niño los decía, ¿sí? Y cosas así muy simplonas, ¿no? ¿Sí? Pajarito, que estás en el árbol haciendo pipí, volteate del otro lado que me estás haciendo a mí. Son juegos escatológicos que todos de niños aprendíamos, ¿no? O que se usan en ciertas formas de expresión popular, ¿sí? De refranes o en canciones, en donde se juega con lo escatológico, por ejemplo en las bombas yucatecas, que pues ya se están perdiendo, ¿sí? En los bailes que se hacían en Mérida. Entonces interrumpía la música, estaba bailando la jarana, y entonces alguien gritaba bomba y tenía que improvisar una estrofita, ¿sí? Y entonces pues, bomba, ¿no? Entonces paraba la música para escuchar al que quería decir una bomba. Era espontánea cualquiera, no era necesario que fuera poeta, sino alguien que se le ocurría, ¿sí? Y entonces podían decir bomba, ¿no? Entonces alguien decía, ¿sí? Antenoche fue a tu casa y me ladraron los perros, quise agarrar una piedra y que me embarro los dedos. Ese tipo de control, ¿sí? Entonces eso le llaman los estudiosos el folclor obsceno de los niños, ¿sí? Pero también los adultos lo utilizan mucho, ¿sí? Y está referido a todas estas cuestiones escatológicas, ¿sí? Y que incluso usan palabras pues, que denotan incluso su origen español, ¿sí? Porque viene de una tradición hispánica. Entonces, palabras fuertes, pero que cuando uno las ve en el contexto son divertidas, ¿verdad? Porque hay que ver las que se dicen en el contexto, no las uno decir en familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los bares, pues casi toda la gente se sabía y cuando veía que faltaba esa estrofa, la ponían, ¿sí? Entonces esa de... por ejemplo, esta que dice, caga feliz, caga contento, pero no seas cabrón, caga de adentro. Entonces, son formas del folclore. Me acuerdo, iba yo a la casa de Juan José Arreola y estaban Juan José Arreola, Antonio Alatorre, ¿sí? Y había otros escritores, estaba Rulfo, y se ponían a recordar cosas así de, oye, ¿te acuerdas que de niños decíamos esto? Ay, ¿te acuerdas? Y entonces cada uno empezaba a recordar lo que había tocado escuchar, ¿no? Y cosas que se referían a los pedos, al cagar, al orinar, ¿sí? Y eran divertidas, ¿no? Porque eran en el contexto, ¿no? Tampoco va uno a llegar en casa, ¿no? Y a la hora de la cena, ¿qué creen que dijo el profesor? Estamos viendo el folclore obsceno, la escatología. Entonces, hay que ponerlo en el contexto, pero todas estas formas de expresión populares, ¿sí? Son abundantísimas, ¿sí? Y un buen registro de ellas, por ejemplo, está en la Picardía Mexicana de Jiménez, ¿no? Y también ya en Vena, platicando con Jiménez, pues también recordaba muchas cosas de este tipo escatológicas que la gente decía antes en México. No sé, ahora habría que hacer una investigación cómo manejan esto los niños, lo siguen manejando, ¿sí? Lo que pasa es que ya son otras formas de expresión, que tienen contenidos de diferentes maneras se expresan,
Pero en esta época, pues bueno, viene toda una tradición, ¿sí? No es que se esté inventando, ya viene muy largo camino, y pues uno cuando llega, pues uno le da gusto jugar con las palabras, ¿no? Es una lástima que ya con el tiempo, ese gusto que de niño tiene uno por las palabras, se lo quiten a uno, ¿sí? Ese jugar con el lenguaje, ¿sí? Y después nos prohíben jugar con el lenguaje, ¿no? Pero antes era muy común que uno jugara de niño con el lenguaje, inventara uno palabras, inventara uno construcciones sin sentidos. En ese aspecto, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas es un libro que tiene tanto éxito a la niña que se lo dedica Carol, ¿sí? Este matemático, a esta niña de 7 años, porque está utilizando el sinsentido, es decir, estas palabras que son repeticiones, que no dicen nada, pero que al niño le divierten mucho, ¿sí? Es cuando uno de niño empieza a descubrir el lenguaje y la fonética del lenguaje, el uso de las palabras, pues tienen en uno un gusto, le saben a uno decirlas, aunque no sepa uno exactamente, ¿no? Y son juegos, ¿no? No es que quieran insultar, sino que son meras diversiones, ¿no? Yo recuerdo que yo llegué de niño a una primaria, híjole, una primaria de rompa y rasga, porque tenía compañeros de 16 años en primer año. Imagínense cómo me trataron. Ya me traían de encargo porque me decían cosas que yo no entendía. La primera vez que llegué al salón de clase, pues una labregona, bueno, para mí labregona, pues de 15 años, llega y de buenas a primeras, tenía como 7 años, me dice, oye, ¿quieres ser mi novio? Y yo me quedé así de acuerdo. Llega otra muchacha y dice, ¿qué te pasa? Yo lo vi primero. Y le contesta, bueno, me parece bien, porque hasta que te conocí uno con zapatos. O sea que me estaban utilizando a mí nada más de botana. Y yo ni sabía ni qué onda, ¿no? Y entonces pues eran cosas de lenguaje. Y que pues ahí en esa escuela pues, me tuve que poner como el lazarillo, bien trucha. ¿Sí? Entonces me acuerdo que una vez pues yo presumía que ya se conocía un poco las letras, ya sabía yo leer, ¿sí? Y entonces, pues la broma que le hacían a los que presumía que empezábamos a leer, ya los mayores, ¿sí? Habían puesto en el letrero, que era muy común y todavía se encuentra uno en muchos lados, decía puto yo, y entonces le dice, a ver, ¿sí? Musillo, ¿a poco sabes leer? Así como decían, ah, estás muy pequeña, yo ya sé leer. Ah, sí, ¿qué dice acá? Y entonces yo ingenuamente, Lazarillo, puto, yo. Ya que me di cuenta de lo que había acá, sí, ya no me la vuelve a hacer. Otra vez, otro también me quiso vacilar y le señalé el mismo letrero, ¿tú sabes leer? Sí. A ver qué dice. Ah, puto tú. O sea que es la escuela de la vida, del lenguaje. Están muy trucha para que no le... ¿sí? Y además eran cosas bien infantiles, bueno, ya después recuerdan, ¿no? Esos juegos con el lenguaje. Igual, ¿no? Que siempre lo agarraba uno de bajada desde otros años. ¿Sí? Entonces se decía, a ver, se llaman uno la gramática, los diminutivos, los aumentativos. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Sí? ¿Cuál es el diminutivo de Apache? Como ingenuamente decía Apachito, entonces lo abrazaron, a ver, dime hijito, ¿qué? Así que alguien empieza el camino del albur, y después empiezan ya me la hacían seguido, que yo aprendí. Y ese aprendizaje pues, era a través del lenguaje, y entonces los famosos enigmas, ¿sí? A ver, ¿tú qué sabes? ¿Sí? Si yo fuera paleta, ¿de dónde me agarrabas? Ingenuamente dijeron, pues del palito. Entonces le decían, pues órale. Ahí es donde se despertó mi vocación lingüística que me tiene aquí. Entonces había que estarse muy abusados para todas estas cosas y aprender, y se aprendieron muchas cosas, ya después ya salió uno contestar y les hacía uno también las novatadas a los nuevos que llegaban. Era como un juego, ¿no? No lo veía uno así que, ay, me están insultando o se están... No, pues era divertirse con el lenguaje, ¿no? Igual, claro, en el albur es jugar con el lenguaje, ¿no? Estar muy al alba, ¿no? ¿Cómo le voy a contestar? ¿No? ¿Sí? Entonces, pues aprovechar cualquier circunstancia
a una alusión sexual, ¿sí?